¿Y si pudiéramos descifrar los secretos del Big Bang? No en años, sino en horas. ¿Y si la clave para hacerlo no fuera un telescopio más grande, sino enseñar a una inteligencia artificial a colaborar con los métodos más rigurosos de la ciencia? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un estudio que se encuentra justo en esa frontera tan fascinante entre la cosmología y el aprendizaje automático. Tenemos sobre la mesa un artículo científico que propone una solución bastante ingeniosa a un problema enorme: la exasperante lentitud de los métodos tradicionales para analizar los datos del universo. Nuestra misión hoy es desgranar cómo la combinación de redes neuronales y algoritmos clásicos podría acelerar y mucho el descubrimiento científico. El punto de partida es, desde luego, muy provocador, porque en cosmología, la velocidad siempre es atractiva, pero la precisión es absolutamente sagrada. El debate que plantea este estudio es si esta nueva técnica sacrifica la exactitud en el altar de la eficiencia o si de verdad, y esto sería el gran logro, consigue lo mejor de ambos mundos. Entiendo, pero antes de meternos en la solución, creo que tenemos que entender bien el problema. Hablamos de analizar el universo, y el punto de partida es una imagen, una especie de foto de bebé del cosmos, el fondo cósmico de microondas, el CMB. Exacto. Es la luz más antigua que podemos observar, un eco del Big Bang. Y esa foto es un tesoro. Contiene la receta exacta del universo: qué porcentaje es materia oscura, qué parte es energía oscura y cuánta es la materia normal, la que forma todo lo que vemos. Desde las galaxias hasta nosotros. Efectivamente. Y para leer esa receta, los científicos han confiado durante décadas en un método llamado Markov Chain Monte Carlo, o MCMC. En el estudio lo describen como el estándar de oro. Pero, si es tan bueno, ¿dónde está el problema? O sea, si es el método de referencia, ¿por qué buscar alternativas? Pues porque su mayor virtud es también su mayor defecto. Pensemos en el MCMC como un detective de la vieja escuela, increíblemente meticuloso. No se fía de las corazonadas. Para resolver un crimen, explora sistemáticamente todas las posibilidades, interroga a todos los testigos, revisa todas las pruebas una y otra vez. Hasta que la única explicación posible emerge de los datos. Exacto. El método es asintóticamente exacto, lo que significa que si le das un tiempo infinito, te garantiza encontrar la respuesta correcta. Un momento. ¿Tiempo infinito? No suena muy práctico. Y no lo es. Ahí está la clave. Meticuloso en el mundo de la computación es un sinónimo de lento, exasperantemente lento. Y no es solo una cuestión de paciencia. Con la avalancha de datos que se nos viene encima de observatorios como la misión Euclid o el Vera Rubin, la lentitud de hoy podría significar la parálisis científica de mañana. Literalmente nos ahogaríamos en datos que no podríamos analizar. Vale, ahora entiendo la urgencia. No es solo un inconveniente, es un futuro cuello de botella para la cosmología. Pero el artículo menciona que no es solo la lentitud, sino también otros problemas prácticos que, frustran a los investigadores. Sí, y son muy relevantes. El primero es por dónde empezar la búsqueda. Es como si soltáramos a nuestro detective en una ciudad enorme sin una primera pista. Puede perder muchísimo tiempo explorando barrios que no tienen nada que ver con el caso. Ya. Y el segundo, que es casi más frustrante, es no saber cuándo parar. ¿Cómo sabe el detective que ya ha explorado lo suficiente? Este concepto, la convergencia, es un dolor de cabeza. Por pura precaución, los científicos dejan las simulaciones de MCMC corriendo durante días, semanas, a veces meses. Muchísimo más de lo necesario. Mucho más, solo para tener la certeza de que el resultado es fiable. Es como pagar una póliza de seguro carísima, en tiempo de computación. Recuerdo en mis tiempos de doctorado dejar un MCMC corriendo un viernes y cruzar los dedos para que al volver el lunes hubiera convergido y no me hubiera dado un error en el último momento. Ver una propuesta para acelerar esto es casi un alivio existencial. Totalmente. Y aquí es donde el estudio introduce al otro personaje de esta historia: las redes neuronales bayesianas, o BNN. El enfoque es radicalmente opuesto al del detective. Si el MCMC es un detective meticuloso, la BNN es como un profiler superdotado. Un profiler, como los de las series de crímenes. Exactamente. No analiza las pistas una por una. Le enseñas miles de escenas del crimen ya resueltas. En este caso, 50.000 simulaciones de parches del cielo con sus parámetros cosmológicos conocidos. Y la red neuronal aprende a reconocer los patrones.
Aprende a mirar una nueva escena del crimen, un nuevo parche del CMB, y a decir casi al instante, este tipo de patrón suele corresponder a un universo con esta cantidad de materia oscura. Y cuando dices al instante, ¿de qué velocidad estamos hablando? Porque el artículo da una cifra que parece casi de ciencia ficción. La cifra es asombrosa. Donde el MMC tarda horas en analizar un solo parche, la BNN entrenada puede generar miles de posibles resultados en unos 10 segundos. Los autores calculan que es unas 10.000 veces más rápida. ¿10.000? Sí, es la diferencia entre caminar de una ciudad a otra y tomar un avión de alta velocidad. ¿10.000 veces más rápido? Eso es increíble. Pero en ciencia, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, suele tener una trampa. ¿Cuál es el precio a pagar por esa velocidad vertiginosa? Si la respuesta es rapidísima, pero incorrecta, no nos sirve de nada. Y esa es la pregunta fundamental. El propio estudio nos da la respuesta, y es muy honesta. La clave está en la figura 1. Es un gráfico que pone a los dos métodos cara a cara. De acuerdo, lo estoy viendo. Hay unas elipses de colores. ¿Qué nos dicen? Las elipses azules y naranjas son el resultado de nuestro detective MCMC. Fíjate en lo pequeñas y definidas que son. Es el detective diciéndote con una certeza altísima: el culpable está en esta habitación. Ahora mira las elipses rojas y verdes, que son el resultado de la red neuronal. Son mucho más grandes, más difusas. Mucho más. Es el profiler superdotado diciéndote: mi intuición me dice que el culpable está en este edificio, o quizá en esta manzana. Entiendo. Ambas afirmaciones pueden ser correctas, pero la del detective es infinitamente más útil. La BNN es rápida, pero, mucho más imprecisa. Te da un rango de posibilidades mucho más amplio. Exactamente. El propio artículo lo admite sin rodeos. El MMCC proporciona restricciones más ajustadas y precisas. Es mejor para cuantificar la incertidumbre, que es el pan de cada día de la física. Así que, por sí sola, la red neuronal no puede reemplazar al estándar de oro. Su velocidad no compensa su falta de precisión. Vale, entonces aquí llega el giro de la trama. No se trata de una competición de ver quién gana. Si el detective es demasiado lento y el profiler es demasiado impreciso, la solución es que trabajen juntos. Ahí está la idea brillante del estudio. No es reemplazar al detective, es darle el perfil del sospechoso que elabora el profiler como punto de partida. Es crear un equipo. Pero espera, me estoy perdiendo un poco. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo se le da una pista de una red neuronal a un algoritmo como el MMCC? Suena contraintuitivo. Es una gran pregunta. Lo hacen de una forma muy elegante. Primero, ejecutan la red neuronal bayesiana. Como hemos visto, su resultado es una estimación rápida pero con mucha incertidumbre. Ese resultado no es un solo número, es un mapa de probabilidades que se puede resumir en algo llamado matriz de covarianza. Matriz de covarianza. Suena muy técnico. ¿Podemos traducirlo a nuestro lenguaje de detectives? Claro, esa matriz es mucho más que una simple pista. Es un retrato robot estadístico del culpable. No solo le dice al detective: empieza a buscar en este barrio. Le dice: busca un sospechoso que mide entre 1,75 y 1,85, que probablemente tiene el pelo oscuro, y que, atención, cada vez que se mueve hacia el norte, su cómplice tiende a moverse hacia el oeste. Le da información sobre las relaciones entre los parámetros. Es una guía de investigación increíblemente detallada. Vale, ahora lo pillo. El detective MCMC ya no empieza a buscar a ciegas por toda la ciudad. Empieza con un perfil muy completo en el barrio más probable. Eso tiene que ahorrar un tiempo enorme. Y lo hace. Los datos que presentan son contundentes. En la tabla 1 del estudio vemos el impacto directo. El MCMC estándar, nuestro detective solitario, tardó 4,02 horas en analizar los datos de temperatura de un parche. El método híbrido, el equipo Detective Profiler, tardó solo 1,56 horas. Es un ahorro de más del 60% de tiempo. Más de un 60%. Es una barbaridad. Sí. Pero me imagino que no solo se trata del tiempo total, sino de cómo de eficiente es el proceso paso a paso. El artículo nos muestra por qué funciona tan bien, ¿verdad? Y creo que ahí entra la figura 2. Sí, la figura 2 es la que desvela el truco. Tiene dos partes. La de abajo muestra la tasa de aceptación. Pensemos en esto como un indicador de la productividad del detective. ¿Cuántas de las puertas a las que llama le dan información útil para el caso? Una tasa baja significa que está perdiendo el tiempo en callejones sin salida. Y en el gráfico la diferencia es brutal.
Las líneas del método híbrido, la roja y la verde, se disparan y se clavan en un valor de 0,23, mientras que las del método estándar, la azul y la naranja, se arrastran perezosamente por debajo. Exacto. Y ese 0,23 no es un número cualquiera. Para los expertos es conocido como el punto dulce de la exploración en muchos de estos problemas. Es la tasa óptima. El método híbrido no solo empieza en un sitio mejor, sino que cada paso que da es increíblemente eficiente. Es la diferencia entre un detective con un mapa del tesoro y otro que deambula al azar. El del parámetro R1, que según entiendo es la línea de meta, el criterio que le dice a nuestro detective: vale, ya has explorado suficiente, puedes cerrar el caso. Precisamente. La investigación se considera completa cuando ese valor cae por debajo de la línea de puntos, y de nuevo la historia es clarísima. El equipo híbrido cruza esa línea de meta en unos 2.000 pasos. El detective solitario necesita más de 5.000. Más el doble. Más del doble para alcanzar la misma confianza en su resultado final. De acuerdo, esto parece casi demasiado perfecto. Un 60% más rápido, converge el doble de rápido y todo sin sacrificar la precisión final, porque el MCMC sigue haciendo el trabajo pesado. En ciencia, cuando algo parece una solución mágica, siempre hay que leer la letra pequeña. ¿Cuál es el pero aquí? ¿Qué limitaciones reconocen los propios autores? Haces bien en ser escéptica. Y sí, hay una limitación muy importante que de hecho ya hemos mencionado de pasada. La red neuronal se entrenó con parches del cielo, no con el mapa completo. ¿Y por qué es esto un problema? Porque el universo no funciona a base de parches aislados. Hay estructuras y fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas que son enormes, que se extienden por grandes áreas del cielo. Esas fluctuaciones a gran escala contienen información vital sobre ciertos parámetros. Al analizar solo trocitos de 20 por 20 grados, el método se pierde esa información. Es como intentar entender la trama de una película viendo solo escenas de 5 segundos elegidas al azar. Te pierdes el contexto. De hecho, la propia tabla 1 parece confirmar esto. Hay una última columna, Full Sky MCMC, que, según el artículo, obtiene resultados un orden de magnitud más precisos, o sea, 10 veces mejores. Exactamente. Ese Full Sky MCMC es el verdadero campeón del mundo, el estándar de oro definitivo. Así que, para ser justos, el estudio demuestra que su método híbrido basado en parches es mucho más rápido que el MCMC basado en parches, pero todavía no compite en la misma liga de precisión que el análisis del cielo completo. Es más rápido, sí, pero aún no es el más preciso posible. Vale, es una limitación crucial, pero me gusta que los autores no lo escondan. Al contrario, lo usan como un trampolín para proponer los siguientes pasos. No se presentan como si tuvieran la solución final. Y eso es una señal de buena ciencia. Son muy claros sobre el camino a seguir. Proponen usar redes neuronales esféricas, que es una arquitectura de IA mucho más sofisticada, diseñada específicamente para trabajar con datos sobre una esfera, como un mapa del cielo. Eso sí permitiría al profiler analizar toda la escena del crimen de una vez. Lo que permitiría una comparación de manzanas con manzanas. Entrenar una de esas redes para darle la pista inicial a un MCMC de cielo completo, ahí sí que veríamos si se puede acelerar el método más preciso que existe. Ese es el siguiente gran reto. Y no solo eso, también planean compararlo con otras variantes avanzadas del MCMC, como el Hamiltonian Monte Carlo, que ya son de por sí más eficientes. Quieren demostrar que su idea no solo es mejor que el método básico de los años 70, sino que puede competir con las técnicas más punteras de la actualidad. El artículo, más que una respuesta definitiva, es una potentísima prueba de concepto. De acuerdo. Creo que tenemos todas las piezas. Si tuviéramos que destilar lo que hemos aprendido de este análisis en 3 puntos clave, ¿cuáles serían? El primero es que el método clásico, el MMC, sigue siendo el rey de la precisión por una buena razón. Su rigor matemático es imbatible, pero su lentitud es un obstáculo cada vez más mayor. Nuestro detective meticuloso es el mejor, pero es demasiado lento para la era del Big Data. El segundo punto, para mí, es que la IA por sí sola no es la solución, al menos no todavía. La red neuronal es un profiler increíblemente rápido, pero su intuición aún no es lo bastante precisa como para resolver el caso por sí misma. Es una compensación directa. Velocidad a cambio de fiabilidad. Y el tercero, que es la gran conclusión, es que la sinergia es la clave. La hibridación. No se trata de sustituir, sino de potenciar.
Usar la inteligencia artificial como un acelerador inteligente que le da al método riguroso un empujón inicial de altísima calidad. Así se consigue lo mejor de ambos mundos. Una aceleración drástica sin comprometer la precisión final del resultado. Esta idea de combinar la velocidad intuitiva de la IA con el rigor metódico de los algoritmos clásicos parece que podría aplicarse a muchísimos otros campos científicos, no solo a la cosmología. Sin duda. Y eso nos lleva a una reflexión final. Este estudio se enfoca en analizar los datos que ya tenemos de una forma más eficiente, pero como decíamos al principio, estamos a las puertas de un tsunami de información cósmica. La próxima generación de telescopios va a generar un volumen de datos que hoy apenas podemos concebir. En ese futuro, que está a la vuelta de la esquina, ¿podrán estos métodos híbridos no ser solo una mejora interesante, sino la única forma viable de analizar esa avalancha de información a tiempo? Quizás estemos viendo el nacimiento de una herramienta que convertirá lo que serían décadas de computación en cuestión de semanas, haciendo posibles descubrimientos que de otra forma quedarían enterrados bajo una montaña de datos. Una idea fascinante. Para terminar, gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.